¿Qué tal, jóvenes? Vamos a continuar con la temática de la asignatura Química 1, décimo de BCH. En esta ocasión pues vamos a ver el tema llamado configuración electrónica. Este tema lo vamos a ver en dos partes. Esta primera parte que solo únicamente va a ser una introducción al tema, con conceptos y elementos básicos que ustedes ya conocen, ¿verdad? A manera de recordatorio. Y una segunda parte, pues, que vamos a hacer otro video para explicar en qué consiste la configuración electrónica, que en realidad es un tema bien sencillo, pero que es muy fundamental para los siguientes temas que vienen. Tenemos entonces el concepto de configuración electrónica y dice que es el modo en el cual los electrones están ordenados en un átomo. Bien, entonces tenemos aquí un esquema de un átomo y para esta ocasión pues elegimos el átomo o elemento llamado sodio y tenemos aquí el esquema, ¿verdad? Cómo están distribuidos los electrones dentro de un átomo. Recordarán ustedes que estas partículas pequeñas que están alrededor del núcleo del sodio se llaman electrones. Y estos electrones tienen carga negativa. Y dentro del núcleo tenemos los protones que dijimos tienen carga positiva y también tenemos los neutrones que no tienen carga, ¿verdad? Bien, entonces, si ustedes observan en su tabla periódica, aquí tenemos un fragmento de la tabla periódica, podemos apreciar el número que aparece en la parte superior izquierda es el número atómico. Todos los elementos están organizados en la tabla periódica y tienen asignado un número atómico. Ese número atómico se representa por la letra Z. Entonces, en el caso del sodio, que su símbolo es Na, tiene número atómico 11. Y hay una regla que siempre les he mencionado en clase, que un elemento que tiene un determinado número atómico también tiene la misma cantidad de electrones y la misma cantidad de protones. Significa que si el número atómico del sodio es 11, también tiene 11 electrones y también tiene 11 protones. Si yo observo aquí el litio, entonces el litio, el número atómico es 3, significa que también tiene 3 protones y también tiene 3 electrones. Ahora bien, en esta parte de aquí, ustedes observan que tengo un electrón pintado de un color diferente. Sucede que ese tiene un nombre especial y se le conoce como electrón de valencia. Entonces, todo electrón que está en la última capa se llama electrón de valencia y son los responsables de formar los diferentes compuestos químicos, ya sea que se encuentren en forma natural o ya sea que los forme el hombre. Entonces, al final, en el caso del sodio, únicamente tiene un electrón y ese electrón se le conoce como electrón de valencia y es el número 1. Como el sodio es un metal, los metales están cargados positivamente y por eso yo le escribo el signo más, aunque generalmente cuando hablamos de metales no le escribimos la carga y sobreentendemos, ¿verdad?, de que es carga positiva. Entonces, esta información de cuántos electrones tiene al final, cuántos electrones de valencia tiene un determinado átomo, ya lo ofrece la tabla periódica en esta parte de aquí, miren. 1. El sodio tiene 1 tal como lo aparece en el esquema. El esquema no voy a pedir que lo hagan en esta ocasión, únicamente voy a pedir que ustedes encuentren estos datos. Repito, el sodio, número atómico 11, y tiene la misma cantidad de electrones, misma cantidad de protones, y los electrones de valencia, que es lo que se encuentra en la última capa, es el número que está en esta parte de ahí. Miremos ahora con el cloro. Tenemos un esquema
del cloro, si yo hago una configuración electrónica, la distribución va a quedar de esta manera. Pero sucede que el elemento cloro o el átomo cloro es un elemento multivalente. Significa eso que tiene varios electrones de valencia. Entonces, si ustedes pueden apreciar, tiene valencia 1, 3, 5 y 7. Y pueden apreciar también que tiene un signo más y también tiene un signo menos, que aquí se lo vamos a agregar. Entonces tiene el 1, tiene 3, tiene 5 y también tiene 7. Entonces, ¿por qué? Porque este es un elemento multivalente y esto le da la capacidad para formar diferentes compuestos químicos. Es decir, el cloro, si yo lo uno con otro elemento, por decirlo así, con el oxígeno, puedo formar 1, 2, 3, 4 compuestos químicos únicamente con el oxígeno. A diferencia con el caso del sodio, si yo lo uno con el oxígeno, por ejemplo, y solo tiene una valencia, entonces solo puedo formar un compuesto químico. Y con el cloro, como dije anteriormente, puedo formar 4 diferentes elementos compuestos químicos. Bien, entonces tenemos aquí que el cloro tiene número atómico 17, ya dijimos, representado por la letra Z, que significa número atómico. Y como es 17, entonces significa también que tiene 17 electrones y también tiene 17 protones. Y los electrones de valencia que ya los mencionamos. 1, 3, 5 y 7, y puede actuar en algunos casos como carga positiva y en otros casos con carga negativa. Otra cosa muy importante, ¿verdad?, que tenemos que tomar en cuenta para este tema es la clasificación de la tabla periódica. Hay varios tipos de clasificación. Una de ellas puede ser por su estado físico, como lo es el oxígeno se encuentra en estado gaseoso, el hierro se encuentra en estado sólido y también tenemos el mercurio, que a pesar de ser un metal se encuentra en estado líquido. ¿Cuál es la importancia de esta clasificación, de la que tenemos actualmente, la que le quiero presentar? Es de acuerdo a sus propiedades. Entonces puede ser metales, que son los que están en esta parte de aquí, están en color azul, y los no metales, que son los que están en color amarillo. Ahora, hay una división, ¿verdad?, que separa tanto los metales de los no metales, y está en color verde. Eso se le llaman metaloides. Entonces los metaloides tienen la característica que pueden actuar tanto como metales como también como no metales. Entonces, ¿por qué diferenciarlos? Porque los metales siempre va a ser carga positiva y los no metales va a ser carga negativa. Ahora bien, la importancia, ¿verdad? Si ustedes observan, aquí tenemos de nuevo el esquema de lo que es el elemento sodio. Entonces el elemento sodio tiene carga positiva. Al tener carga positiva significa que su electrón lo puede ceder y se lo puede regalar a alguien. Puesto que tiene carga positiva significa que puede regalar ese último electrón. Al regalarlo, entonces se va para otro lugar y ese otro lugar va a ser un no metal. Entonces viene ese electrón y se viene para el elemento cloro. Entonces el elemento cloro, como ustedes pueden apreciar aquí, es un no metal. Y los no metales generalmente son los que ganan o atraen los electrones, ¿verdad? Los electrones que va a perder o va a regalar el sodio. Entonces, si este electrón, al ser un metal, el elemento sodio, un metal, puede regalarlo, como dije anteriormente, y
lo pierde y lo cede hacia allá y automáticamente pierde la última capa, quedando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones en su última capa. Hay una regla que se llama regla del octeto y que dice que para que se forme un compuesto químico debe haber 8 electrones en su última capa. Como el cloro tiene un electrón de valencia, ese es el que va a emigrar hacia el cloro. El cloro anteriormente tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y como obtuvo 1 del sodio, llega a tener 8. Entonces, al perder un electrón, queda con 8 y al ganar un electrón, tenía 7 y queda con 8. Y esa es la importancia de la configuración electrónica, determinar los electrones de valencia que son los responsables de formar un compuesto químico. Bien, y aquí podemos apreciar ya la tabla periódica que ustedes utilizan para buscar información, ¿verdad? Entonces toda esta parte de aquí dijimos que son los metales y toda esta parte que está en la parte derecha son los no metales. Y los intermedios, ¿verdad? Que los pueden apreciar ahí son los metaloides o semimetales también se les conoce. Bien, hay otra forma también muy importante de cómo está constituida la tabla periódica. Entonces, y eso se le llama bloques. Los bloques generalmente son sinónimos de subniveles. Si ustedes recordarán, hay 4 subniveles: subnivel S, subnivel P, subnivel D y subnivel F. Los elementos que se encuentran en las primeras 2 columnas pertenecen al bloque S o subnivel S. Todos los que están en la parte central, y aquí está en color azul, al bloque D, los siguientes bloque P y bloque F respectivamente. Bien, entonces sucede que aquí yo les pongo un ejemplo, en este caso del potasio. El potasio está ubicado en esta parte de la tabla periódica, está ubicado en el 4.º nivel. Entonces está ubicado en el 4.º nivel de la tabla periódica y si ustedes observan está en los que están en color rosado. Entonces los que están en color rosado pertenecen al bloque S. Entonces yo voy a escribir el nombre del elemento potasio, su simbología y luego el bloque. ¿Qué bloque está ubicado? Bloque S. Y luego tenemos una información aquí en la parte de abajo que consta de letras y números. A esta parte de abajo se le llama configuración electrónica abreviada. Entonces, todos los elementos de la tabla periódica tienen una configuración electrónica y en este caso abreviada. AR significa argón. Entonces, yo escribo AR y seguidamente voy a escribir la expresión 4S a la 1. 4S a la 1 y esa es la configuración abreviada del elemento cloro. Perdón, elemento potasio. Ahora, tenemos aquí el elemento níquel. El elemento níquel está ubicado en esta parte de la tabla periódica, que lo pueden observar aquí. Entonces el elemento níquel, bueno, escribimos el nombre del níquel y su simbología. Observen aquí que está ubicado en el bloque D, entonces escribo bloque y la letra correspondiente, ¿verdad? Que es la letra D. En la parte de abajo pues tenemos lo que es la configuración electrónica abreviada, ¿verdad? C.E.A significa configuración electrónica abreviada. Y se da la casualidad que también tiene AR, que significa argón, seguido de 2 expresiones. Observen que el primer caso solo tiene una expresión, 4S a la 1. Pero en el caso del níquel tiene 4S a la 2, tiene 2 expresiones, 4S a la 2 y también tiene 3D a las 8. Entonces procedemos a copiar AR seguido de la primera expresión 4S a la 2 y luego 3D8.
Y ahí pues termina esta parte, ¿verdad? Bien, eh, como pudieron observar, esto básicamente es sencillo, ¿verdad? Si ustedes pueden apreciar, a pesar de que el níquel tiene una expresión 4s a la 2, no es esa la importante, sino la que aparece al final, 3 de 8, ¿verdad? Que la expresión es la letra D. Y para finalizar, pues jóvenes, eh, este es el esquema que vamos a utilizar para determinar la configuración electrónica de cualquier átomo. Esto también ya lo habíamos visto como evaluación en la parte inicial de sus clases. Entonces, este esquema lo van a dibujar en su cuaderno. Recordando, ¿verdad?, que cada una de estas letras que aparecen ahí representa los subniveles. Y como ustedes ya lo saben, subnivel S tiene capacidad máxima de 2 electrones, subnivel P capacidad máxima de 6 electrones, subnivel D capacidad máxima de 10 electrones y el subnivel F cantidad máxima de 14 electrones. Bien, y para ir concluyendo, jóvenes, aquí tenemos parte de la asignación que van a ver, que van a realizar en su cuaderno, ¿verdad? Relacionado con este video. La primera parte pues consiste en escribir un concepto de lo que es la configuración electrónica, ¿verdad? Eso lo tenemos en la primera página. Aquí tenemos el concepto. Luego, en número 2 dice realice un dibujo de la tabla periódica identificando con un color diferente los metales, no metales y los metaloides. Entonces para eso lo que nos está pidiendo es realizar este dibujo, ¿verdad? Esta parte que tenemos aquí es lo que ustedes van a dibujar. Luego, número 3 dice utiliza tabla periódica y encuentre, hay un error de dedo ahí, Z, E, P, I, E, B. O sea, significa eso, encuentre el número atómico, electrones, protones y electrones de valencia para los elementos que siguen, ¿verdad? Entonces aquí está un ejemplo que es lo que van a hacer. Entonces van a escribir, son 5 elementos los que les estoy presentando aquí. Primero va a ser con la letra K, que significa potasio, y escriben entre paréntesis su símbolo. Y luego buscar en la tabla periódica cuál es el número atómico. Y recuerden que su número atómico es la misma cantidad de electrones y protones. Y los electrones de valencia, ahora ya lo explicamos anteriormente. Esto con respecto a los que son metales. Y lo mismo se va a hacer también con elementos no metales, ¿verdad? Como el oxígeno, flúor, bromo, azufre y nitrógeno. Y aquí está un ejemplo que es lo que van a hacer de cada uno de ellos. Esto mismo van a hacer para cada uno de los elementos, tanto de los metales como también los no metales. Luego dice realiza un dibujo del esquema de los bloques en que se divide la tabla periódica. Identifique cada uno de los bloques con un color diferente. ¿Qué es lo que van a hacer? Para la número 5 van a hacer este esquema de aquí. Estos cuadritos que aparecen aquí no los van a hacer, únicamente es hacer esta parte de aquí, pintarlo, lo de en medio de aquí también pintarlo, ¿verdad? No es necesario que hagan todas esas flechas. Y número 6, utiliza la tabla periódica y el esquema de los bloques para encontrar cada uno de los elementos de los siguientes, cada uno de los elementos siguientes, el bloque donde se encuentra y la configuración electrónica abreviada para rubidio, hierro, bromo, europio y Hg, mercurio. Entonces aquí tenemos el ejemplo para el primer caso, para RB, el nombre es rubidio y su símbolo es RB. Vamos a identificar el bloque donde está ubicado el rubidio y la configuración electrónica abreviada. Eso también es lo que acabamos de ver en el último ejemplo. Y por último, realice la configuración electrónica abreviada. Van a dibujar esta configuración electrónica
en su cuaderno. Si le pueden colorear como está ahí, pues mucho mejor. Bien, jóvenes, cualquier consulta pues la pueden hacer por medio del WhatsApp. Se les agradece su atención y puntualidad en sus trabajos. Muchas gracias.